Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cultura Contable Perú. Mi nombre es Rocío Gálvez, soy contadora pública colegiada. Buenos días con todos. Voy a empezar con un poco de café para empezar el día, siempre es bueno. Y vayamos al tema del video. ¿Qué pasa con los fondos que siguen siendo administrados por las AFPs? En este caso me dirijo pues a aquellas personas que hayan optado por no retirar su fondo de la AFP por diversas razones, ¿no? Confían en la AFP, creen en su rentabilidad o simplemente ya están próximos a jubilarse, ¿no? Y ven que su fondo se mantiene por el tipo de fondo que tienen. ¿Qué pasa con aquellos que tienen un excedente en la AFP? ¿No? O sea, aquellas personas que, por ejemplo, retiraron las 4 UITs, los 20.600, y tienen un excedente en la AFP. ¿Qué pasa con esos fondos? Los sigue administrando, obviamente, la AFP, y también a las personas que se quedaron sin fondos, o sea, se van a quedar sin fondos, mejor dicho, porque esto recién está empezando, ¿no? Recién se está empezando a solicitar los fondos en la AFP de acuerdo a esta ley, ¿no? Las 4 UITs. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo 20.600, tengo, no sé, 10.000? Y bueno, he decidido retirar todo y me quedo absolutamente en cero, pero continúo laborando, continúo trabajando para una empresa legalmente constituida en Perú y estoy en planilla, obviamente, y me descuentan, ¿no? Mensualmente. Entonces sigo laborando y sigo aportando, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, pues, la administradora de fondo de pensiones, AFP, sigue administrando estos fondos, va a continuar, obviamente, porque como les he dicho en un anterior video, no hay aún una reforma en cuanto a las AFPs. Entonces, ¿qué pasa con los fondos que aún seguirá administrando la AFP? Para hacer un poco de contexto y me puedan entender muchas personas que no manejan, no conocen, no tienen conocimiento de qué hace la AFP con sus fondos, se los voy a tratar de explicar de una manera sencilla, ¿no? Las AFP lo que hacen con los fondos es invertirlos en bolsa de valores, ¿no? Comprar productos, portafolios, diversos portafolios que hay en bolsa de valores. Estas inversiones, ¿no? Son bastante volubles. Pueden subir, pueden bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que te pueden generar una buena rentabilidad o todo lo contrario, ¿no? Te pueden hacer perder. La mayoría de los afiliados que están en las AFPs deberían darse el tiempo, ¿no?, de evaluar cómo la AFP está manejando sus fondos. ¿Y esto cómo lo sabes? De acuerdo al tipo de fondo que tienes en tu AFP. ¿Ok? Hay diversos tipos de fondo en las AFPs. Ahora te muestro la web de la SBS, donde indican los tipos de fondo. Tú al momento de inscribirte a una AFP, ¿ok? Tú eliges un tipo de fondo. Obviamente hay mucho desconocimiento, ¿no? Y te dejas llevar por la AFP. Si la AFP te dice que este tipo de fondo es para ti, bueno, tú confías y vas a estar en ese tipo de fondo. Entonces te paso a explicar los tipos de fondo que hay en una AFP y en las cuales, de acuerdo a tu perfil de aportante, ¿no?, tú estás. Entonces, el fondo va desde el fondo 0 hasta el fondo 3. El fondo 0 es el más conservador y es en el que están las personas que ya están próximas a jubilarse. ¿Eso qué quiere decir? Que la AFP no mueve mucho ese dinero. ¿Por qué? Porque lo puede perder,
Entonces, y si lo pierde, estas personas se quedan sin jubilación. Entonces, esto sí es una norma, ¿no? La SBS ha normado esto. La gente mayor de 60 años tiene todo el derecho de solicitar que estén en el tipo de fondo cero. ¿Por qué? Porque se tienen que mantener sus aportaciones, ¿no? Sus ahorros para la jubilación. O sea, no pueden dejar que las AFP sigan invirtiendo su dinero. Entonces, por lo tanto, bueno, acá lo recomendado, según la SBS, son afiliados con 65 años de edad cumplidos o próximos a pensionarse. Bueno, lo que te sugiero es que si ya tienes 60 años o próximo a tener 60 años, veas en qué tipo de fondo estás, te tomes el tiempo de revisar el tipo de fondo, porque esto realmente mucha gente tiene desconocimiento, ¿no? Me han preguntado, Rocío, ¿qué va a pasar con los fondos, no? Bueno, yo me quedo sin nada, pero voy a seguir aportando. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo va a seguir administrando la AFP esto, no? Entonces, y también la gente que está próxima a jubilarse también está con mucho temor por la coyuntura, ¿no? Porque todo el mundo está retirando, ¿no? Más adelante les explico un poco de esto. Ahora quiero enfocarme en los tipos de fondo para que ustedes entiendan cómo es que invierte la AFP tu dinero. Entonces, el fondo cero, como les digo, les recomiendo a las personas que tienen próximas a tener 60 años que revisen esto. El tipo de fondo 1 es el conservador, 90% de renta fija y 10% de renta variable. La renta fija es la que se mantiene, o sea, acá no pierdes. Si ganas, ganas lo mínimo. ¿Qué cosa es la renta variable? La renta variable es cuando la AFP invierte pues en acciones, ¿no? En fondos mutuos, digamos que en valores que son muy susceptibles a o bien subir mucho o bajar o caer en picada total. Entonces, es un poco riesgoso. Entonces, en el tipo 1 es, digamos, el fondo conservador, donde yo sugiero que la mayoría migre, cambie. ¿Ok? Bueno, según la SBS, afiliados de 60 años o próximos a pensionarse. Esa es una recomendación que da la SBS, ¿ok? Pero no es, digamos, la norma. El tipo 2, balanceado o mixto, que es donde la mayoría está. El 55% renta fija, donde ganas un poquito, no pierdes nada, pero ganas un poquito, no ganas mucho. Y el 45% en renta variable. Entonces sí, hay casi el 50-50. Entonces, según la recomendación, afiliados entre 45 y 60 años. El tipo de fondo 3, acá sí es... Acá sí les pido a las personas, sobre todo los jóvenes que recién se están afiliando a la AFP, que recién se han afiliado desde el año pasado, desde hace pocos años, generalmente las AFPs los han estado colocando en este tipo de fondo, en el fondo 3. ¿Por qué? Porque te dicen que eres joven, que tienes mucha proyección de años para aportar, ¿no? Y que, bueno, te arriesgues, pues, ¿no? Te arriesgues porque acá hay un 20% de renta fija y un 80% de renta variable. O sea que te invito a ti, amigo, amiga, joven, que recién estás empezando en el mundo laboral, a que revises. Ahora que tienes la clave web con toda esta coyuntura de retirar las 4 UIT, a que revises, revises cómo va tu fondo, cómo ha ido bajando, cómo ha ido subiendo mes a mes. ¿Ok? Y bueno, acá dice afiliados hasta los 45 años, ¿no? Esa es la recomendación de la SBS. Entonces, espero que con eso hayan entendido un poco de cómo es la inversión que hace la AFP de los fondos que maneja, de tus fondos, obviamente. La coyuntura actual, ¿qué es lo que nos dice, no? Porque
hablamos de una proyección, aún está empezando el tema de los retiros de la AFP. Entonces, hay una proyección de que el 90% de los afiliados a la AFP van a realizar su retiro, ¿ok? Van a sacar lo más que puedan, los 20.600, o sea, el tope, ¿no? Todos los encuestados, la mayoría, es la proyección, puede ser más o menos, puede ser más del 90%, puede ser menos del 90%, pero ya que sea más del 50%, wow, o sea, sí, esto ¿qué nos quiere decir esto? Que el afiliado pues no confía en la administradora de fondo de pensiones, o simplemente hay una necesidad, ¿no?, de pagar deudas, etc. Hay un video donde te explico qué deberías hacer con tus fondos, ¿no?, donde te recomiendo, te aconsejo, ¿no? Te invito a que lo veas. Bueno, entonces en esta coyuntura, como les digo, el 90% se estima que va a retirar sus fondos. ¿Qué va a pasar con el 10% que queda? ¿Ok? Como les reitero, la AFP invierte en bolsa de valores. Y la bolsa de valores es muy susceptible. En cualquier país, ya sea en Perú, en Lima, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se maneja mucho de acuerdo a esto, pues, ¿no? A esto que les estoy indicando, que hay una proyección de que retiren el 90%. Entonces, al haber esto, obviamente va a haber una incidencia en la rentabilidad. O sea, definitivamente va a haber un bajón en las AFPs. Y no lo digo yo solamente porque he revisado y he estudiado un poco acerca de bolsa de valores, ¿no? Lo dicen muchos especialistas, lo han salido a comentar, ¿no?, que uno de los problemas es que las ventas del portafolio de la AFP de los activos menos líquidos, obviamente, bajan el valor del resto del fondo. ¿Eso qué quiere decir? Al momento de que la mayoría solicitemos nuestro retiro de fondos, ¿no?, ¿qué va a hacer la AFP? La AFP no tiene el dinero a la mano para devolvértelo, ¿no? Por eso existe un cronograma. Por eso desde la solicitud de tu retiro, ¿no?, tienen que pasar todavía un mes y así por cada UIT para que te hagan la devolución. ¿Qué va a pasar en ese lapso? Pues la AFP tiene que vender los valores que tiene, ya sea acciones, bonos, fondos mutuos, donde tenga invertido tu dinero, el dinero de los afiliados. ¿Por qué? ¿Por qué los tiene que vender? Para poder, ¿no?, pagar a las personas que están solicitando el retiro de sus fondos. Porque los fondos no los tiene la AFP en una cuenta ahí guardadita, no, los tiene todos invertidos. Entonces, al haber este movimiento, definitivamente va a jugar un poco en contra, ¿no? Al menos algunos meses. Espero yo que sea algunos meses, ¿no?, que esto no se torne inconstante, ¿no? El fondo total se verá afectado, ¿no? Porque al liquidar posiciones, activos, ¿no?, para devolver el dinero, ¿no?, el precio de los activos va a caer, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que los activos que tiene, con los que se va a quedar la AFP, van a bajar, ¿no? ¿En qué medida? No lo sabemos. O sea, no te puedo decir exactamente si realmente vas a tener una pérdida brutal o no, tu pérdida va a ser pequeña. No, eso realmente no te lo puedo decir. Nadie te lo va a poder decir, ni siquiera tu propia AFP. Y yo te invito a que consultes en tu AFP, porque ahora todo es virtual. Consultes y le digas a tu AFP, estoy en el fondo 3, ¿no?, donde digamos es más propenso a que pierdas, ¿no? Ustedes me garantizan de que no voy a salir perjudicado en los próximos meses por este retiro de las 4 UITs. Te invito a que hagas la consulta, porque ninguna AFP te va a decir a ciencia cierta de que no vas a perder, ¿ok?
Entonces, ya teniendo todo el contexto de lo que te he explicado acerca de dónde invierte las AFPs y qué podría pasar con los fondos que aún quedarían en manos de las AFPs, ¿cuál es mi recomendación, mi sugerencia? Y lo pongo así porque es importante que tú también revises y analices tu fondo, porque como les comenté, hay varios tipos de fondos, ¿no? Desde el fondo 0 hasta el fondo 3. Entonces, obviamente cada situación es diferente. Por eso es importante ahora, por la coyuntura, que ya la mayoría tiene su clave web, la maneja, ¿no? Ingrese con su clave web a su cuenta personal y revise, analice cómo ha ido su fondo evolucionando, ¿ok? Ok, para finalizar, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que si estás en el fondo 3 o en el fondo 2, cambies, emigres al fondo 1, ¿ok? Hagas el cambio de tu tipo de fondo. Esto lo puedes hacer con tu clave web, ingresando a tu página personal en la AFP que te corresponda. Solicitas este cambio y ellos deberían hacerlo efectivo al mes siguiente. Es decir, si lo haces este mes, deberían hacerlo efectivo en junio. ¿Ok? Entonces, nada, esa es mi sugerencia. Yo voy a hacer un tutorial acerca de esto en el caso llegue a los 100 suscriptores. Así que te animo a que te suscribas a mi canal Cultura Contable Perú. Mi nombre es Rocío Gálvez. Te animo a que te suscribas, le des like a este video si te ha interesado, te ha ayudado un poco a despejar algunas dudas acerca de esto. Y actives la campanita para que siempre te lleguen notificaciones acerca de los nuevos videos que hago. Nada, y te reitero que si llego a 100 suscriptores, voy a subir el tutorial donde yo hago el cambio de mi AFP del fondo 2 al fondo 1. Porque quiero ser lo más conservadora posible y que esta coyuntura del retiro de las 4 UITs pues no afecte a los fondos que me quedan o a los futuros fondos que vaya a aportar, ¿no? Con esto me despido. Que tengas un buen día. Nos vemos en un siguiente video.